La semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor salió en defensa de María, la hermana de Marta, y salió en defensa cuando ella pues derramó el frasco de perfume de alabastro de gran precio, y los discípulos empezaron a juzgar la ofrenda que esa mujer había traído. Y el Señor se levanta, el Señor se pone en pie para defender la ofrenda que esa mujer había traído. Era una ofrenda piadosa, era un derramamiento de su vida delante del Señor, era algo que ella estaba haciendo para su Dios, para Jesús. Y los discípulos vieron que era un desperdicio lo que esa mujer pues le estaba haciendo con ese perfume al derramarlo sobre Jesús. Para ellos era un desperdicio porque era muy caro. Así que el Señor tuvo que salir en defensa de María para defender la piedad. Porque Dios, como hemos estado hablando, Dios es un defensor de la piedad. Amén. Dios defiende al piadoso, Dios defiende al reverente, al que tiene un temor reverente, al que vive en reverencia delante de Dios, el que tiene un respeto a Dios, el que tiene una relación con Dios de temor, de reverencia, de respeto. Y Dios pues defiende a aquellos que son reverentes. Amén. Hoy vamos a ver un poquito más sobre este tema en el libro de Lucas, capítulo 10, en el versículo 38, y dice así. ¿Lo tenemos todos para ir juntos? Dice así. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muy bien. Este texto es tan conocido, hemos hablado muchas veces sobre Marta, sobre María. Es evidente que la ilustración, cuando buscamos la simbología bíblica, vemos a Marta y a María como dos tipos de iglesias, ¿verdad? Marta como el tipo de la iglesia afanada en hacer muchas cosas, y María como el tipo de la iglesia que busca la adoración, la piedad, que no está tan interesada en desviar la adoración, involucrándose en muchas actividades o activismos y en muchos afanes, sino que prefiere estar a los pies del Señor, buscando al Señor y ahí pendiente del Señor. Y hay una tipología aquí evidente de que, bueno, pues cada una de ellas tiene un tipo, un símil, una similitud con los distintos tipos de iglesias, dos tipos de iglesias. Una iglesia afanada en hacer muchas cosas, en un activismo y en un afán y afán y afán por hacer, por servir, por hacer cosas, y la otra con un deseo ferviente de estar con Jesús, un deseo ferviente de estar a los pies del Señor, de escuchar su palabra, de estar cerca de Él. Esta misma María que estamos viendo aquí es la misma María que derramó ese frasco de perfume de alabastro sobre el Señor. Y esta misma mujer es la misma que representa la actitud piadosa que Jesús defendió cuando vimos el otro texto. Ahora podemos ver lo mismo, ¿no? Que Marta y María representan dos maneras en las que yo puedo ver a Jesús. Dos maneras en las que dentro de la casa yo puedo ver a Jesús. Formando parte de la casa de Dios, yo puedo ver a Jesús de dos maneras. Al Jesús que todo el tiempo necesita que hagamos cosas para Él, o el Jesús que está esperando que nosotros tengamos una relación con Él por medio de una actitud piadosa. Y podemos ver esas dos actitudes
en estas dos mujeres representan dos maneras como uno puede ver la relación con Jesús. Hay muchas veces que nosotros vemos la relación con Jesús en hacer muchas cosas, y parece que si no hago cosas para Jesús, Jesús en el cielo va a estar señalándome con el dedo y diciéndome, ¿por qué no estás haciendo cosas? ¿Por qué no estás en continua actividad? Es cierto que Dios demanda de nosotros que nosotros sirvamos, que nosotros trabajemos. La Biblia nos enseña que la iglesia debe de ser una iglesia que trabaje para el Señor, pero sin perder, que aquí está el secreto, sin perder, sin dejar la parte que tiene que ver con ser una iglesia piadosa, que busca al Señor, que se entrega al Señor, que se rinde al Señor, que está a los pies del Señor. Amén. Entonces, Dios no tiene problema con quienes le sirven. El problema está con quienes se afanan, que son dos cosas distintas. Una cosa es servir y otra cosa es afanarse. Una cosa es trabajar para Dios y otra olvidarte de Dios porque estás en los afanes. Son dos cosas distintas. Podemos entrar en hacer muchas cosas para Dios y olvidarnos del Dios por el cual estamos haciendo esas cosas. ¿Qué es lo que pasó aquí? O podemos tener una actitud piadosa, una actitud de búsqueda y también servir al Señor sin dejar, amados, de mantener una actitud piadosa de reverencia delante de Dios. Ambas cosas son cosas que tienen que hacerse en la casa. En la casa tenemos que servir a Dios, pero también tenemos que estar a los pies del Señor. Amén. No podemos desviarnos porque muchas veces por hacer muchas cosas nos olvidamos del Dios por el cual las estamos haciendo. Amén. Entonces estamos trabajando y haciendo y pasan los días y los días y los días y nos damos cuenta de que nos hemos afanado, pero no nos hemos detenido con el Señor para decir, Señor, yo necesito también tener una relación, una comunión contigo, que es el fundamento para que nuestra vida cristiana pueda prosperar. Es que nosotros tenemos que cuidar bien lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Amén. Si nosotros mantenemos una relación genuina con Dios, un espíritu de adoración, un espíritu de a los pies, jamás Dios nos dirá, ¿por qué me sirves? Al contrario, la recriminación de Jesús a Marta eran los afanes con los que Marta se preocupaba demasiado para hacer muchas cosas para Jesús. Creo que la actitud de Marta no es una actitud fuera de lugar, en un sentido de que creo que cualquier persona que tuviera a Jesús en su casa posiblemente estaría preocupado, porque seguramente también estaría por ahí más gente, pero estaría preocupado seguramente de que a Jesús no le faltase nada, ¿verdad? Dígame, si Jesús llega a su casa, usted dice, voy a intentar agradarlo lo más que pueda, voy a intentar hacer todo lo que pueda para que Jesús se sienta bien, ¿verdad? Y usted está ahí haciendo comida, está ahí poniéndole el mejor manjar, el mejor cordero, ¿verdad? Está preparando el cordero y está diciendo como Marta, verás, ninguna otra mujer le ha preparado a Jesús esta comida como yo se la estoy preparando, ¿verdad? Le voy a echar mi ingrediente secreto para que Jesús salga agradado de esta casa, ¿verdad? Y usted se encuentra que usted está trabajando, preparando, poniendo el mantel, preparando todo, que todo quede perfecto porque Jesús está en la casa, y se encuentra que ahí está su hermana, ¿cómo? Así. Y usted que dice, pero cómo estás ahí a los pies del Señor cuando hay tanto por hacer para poder agradar al Señor. Y muchas veces entramos en afanes pensando que la aprobación nosotros la vamos a recibir por las muchas cosas que nosotros hacemos para Dios. Y entonces entramos en un activismo, o podemos entrar en un activismo que nos lleve a desviarnos del sentido verdadero que es no perder el estar a los pies del Señor. Amén. Porque esa es la parte que Jesús aprueba. Esta mujer, Marta, lo que hace es recriminarle y decirle, Señor, ¿por qué no le dices a ella que me ayude? Porque estoy sirviendo sola. Ese es el clamor muchas veces que hay en la iglesia. Es el clamor que hay.
Las iglesias que tienen mucho activismo no entienden por qué hay otras que se dedican a adorar al Señor. ¿Por qué ponen tanto énfasis en estar a los pies? Si en eso no se parece que no se produce nada. Si en eso parece que no se avanza nada. Claro que Dios nos ha llamado a obrar. No estoy negando las obras y usted entiende que yo no estoy hablando de que no hay que hacer nada. Sabe que yo le estoy hablando de no entrar en afanes y de servir al Señor sin perder el estar a los pies. Amén. Pero yo vuelvo a ver aquí nuevamente cómo Jesús no le recriminó a María lo que estaba haciendo. Cómo Jesús no le recrimina a esta mujer, ¿por qué estás aquí perdiendo el tiempo a mis pies mientras que tu hermana está haciendo tantas cosas para mí? Para Jesús no era tan importante todo lo que Marta le quería ofrecer. Para Jesús era más importante lo que María estaba haciendo. ¿Por qué? Porque representaba el espíritu de la adoración, representaba el espíritu piadoso, representaba el espíritu de lo que Jesús quería que nosotros fuéramos y que nosotros seamos, verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y esa mujer estaba manifestando ese espíritu. Por eso cuando Marta va a recriminarle, ya que Jesús le dijera, oye, díselo tú, Jesús, que a mí no me hace caso. Venga, dile que deje de estar ahí, que me ayude. Jesús no le recrimina a María. Al contrario, sale nuevamente en defensa de la piedad. ¿Verdad? Y nuevamente defiende a María, orientando a Marta, diciéndole, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces, el problema no es servir. El problema es cuando dejamos de estar a los pies y dejamos la parte de estar a los pies del Señor, de ser piadosos, de tener relación con Dios, dejamos a un lado por causa del activismo, llámese dentro de la iglesia o llámese fuera de la iglesia, dejamos el estar a los pies para desviarnos a los afanes y a las turbaciones y a las muchas cosas. Y al final queremos llevar a todos a ese terreno de hacer cosas y olvidarnos de los pies del Señor. Y el Señor defendió a esta mujer. Defendió a María y le dijo a María, y le dijo a Marta, 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 afanada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la parte que no le será quitada. La parte que no le será quitada. O sea, el Señor salió en defensa de María. Fíjate, no salió en defensa de Marta, aunque la causa de Marta era buena o no, porque estaba sirviéndole al Señor. Estaba trabajando para Él, quería agradar a Dios. El corazón de Marta también era agradar a Dios, pero lo estaba haciendo de una manera que no era la manera en la que el Señor quería. Que es ese espíritu de oración, que es ese espíritu de adoración, que es ese espíritu de estar a los pies del Señor. Amén. Así que Dios nuevamente, Jesús nuevamente viene en defensa de la piedad. Y vuelve a defender a la misma persona. 2 veces defiende a la misma persona de los ataques de alguien que estaba juzgando la adoración, la entrega, la devoción de esa persona. Y nuevamente sale en defensa. Jesús estaba agradado con María. Jesús estaba agradado con el espíritu de María. Porque salió en defensa en 2 ocasiones de la ofrenda que esta mujer entregaba. La primera de estar a los pies y la segunda de derramarse nuevamente a los pies para enjugarlos con el perfume de alabastro que tenía guardado, esa vasija de perfume de gran precio. O sea, yo puedo ver que cuando Dios nos deja en su palabra la repetición de actitudes, de acciones que Jesús hizo, es porque Jesús le da importancia, es porque Dios le da importancia. Cuando usted lea la Biblia y vea que se repiten situaciones, que se repiten acciones, que se repiten palabras, es porque Dios ha querido dejarnos a nosotros un ejemplo para que nosotros podamos darnos cuenta de qué cosas son importantes para Dios. Y una iglesia piadosa es una iglesia importante para Dios.
La actitud de los adoradores piadosos es una actitud importante para Dios. Para Dios es importante tu adoración. Para Dios es importante cómo tú estás a los pies. Para Dios es importante cómo tú te mantienes en una actitud y en un espíritu correcto delante de Dios. Más aún de todo lo que nosotros podamos trabajar y hacer para Dios. El Señor nos quiere conocer. ¿Entiende? El Señor nos quiere conocer. Cuando el Señor relata y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y Él dice, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos. Él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios quiere conocernos y nosotros debemos de ser conocidos por Dios. Amén. Significa que nosotros debemos de vivir en un espíritu piadoso para con Dios. En un espíritu piadoso para con Él. Cuando los discípulos vinieron a darle el reporte a Jesús, cuando les dio autoridad para que predicasen, para que echasen fuera demonios, el reporte que los discípulos le dan, vienen contentos, felices, claro, porque era algo espiritual. Y estaban sucediendo cosas sobrenaturales. Y los discípulos iban de casa en casa, y iban a las aldeas de Israel, iban y sanaban a los enfermos, y echaban fuera demonios, y se sujetaban los demonios, y los demonios huían. Y ellos llegan contentos, felices, porque estaban viviendo experiencias sobrenaturales que nunca habían vivido. Y cuando se acercan y le dicen, Jesús, Señor, y empiezan a darle el reporte de lo que ellos habían hecho, en tu nombre se han sujetado los demonios, en tu nombre han sanado a los enfermos, en tu nombre han habido milagros. El Señor los detiene y les dice, preocupaos más bien que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. O sea, estaba diciendo, preocupaos más bien de ser conocidos por Dios. No tanto exaltéis todas estas cosas, sino más bien el vivir bajo un espíritu de reverencia, de temor, un espíritu recto delante de Dios. Amén. Eso era la prioridad. No es que el Señor no quería que hicieran milagros. No es que el Señor no quería que sanaran enfermos. No es que el Señor no quería, sino no os olvidéis de lo principal y de lo más importante, que es vivir bajo un espíritu piadoso delante de Dios. Amén. Eso es lo importante en la iglesia. Eso es lo importante para los hijos de Dios. Un espíritu reverente, un espíritu piadoso. No es tanto cuántas cosas vamos a hacer, sino que lo que hagamos no esté separado, amados, de un espíritu piadoso y de un espíritu reverente. Amén. Porque Jesús vivió así. Jesús hizo milagros. Jesús hizo milagros. Jesús sanó enfermos. Jesús sanó enfermos. Jesús echó fuera demonios. Jesús echó fuera demonios. Jesús hizo grandes maravillas. Jesús hizo grandes maravillas. Pero nunca jamás separado de una vida piadosa para con Dios. ¿Entienden? Entonces, amados, necesitamos entender que el valor principal para un hijo de Dios es que ese hijo de Dios valore una vida piadosa para con Dios. Amén. Porque eso es lo que Dios exalta, porque eso es lo que Dios aprueba, porque eso es lo que Dios llama y reconoce como suyo a aquellos que viven una vida piadosa. No significa que Dios no hace milagros, se lo repito, sino que el enfoque sea, sin perder la vida piadosa, podemos vivir también orando por los enfermos, que Dios haga milagros, que los endemoniados huyan, que los demonios huyan, no los endemoniados, que los endemoniados se queden convertidos, pero que los demonios huyan. Como ese gadareno, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan el gadareno? El gadareno cuando fue sano de esa legión de demonios. Él dice, me voy contigo, Jesús. Y Jesús le dijo, no, quédate aquí como testimonio. Que el endemoniado quede como testimonio y que los demonios huyan. Amén. Pero que los endemoniados queden como testimonio de que Dios
es verdadero y es real y es poderoso. Amén. Entonces, mis amados, quiero que entendamos que el Señor es un defensor de la piedad. Es un defensor de aquellos que viven una vida piadosa, de aquellos que viven una vida a los pies del Señor. Es difícil entender eso en los tiempos que vivimos, porque vivimos en los tiempos quizá más ajetreados de la historia. Quizá no han habido unos tiempos donde el ser humano vivamos tan afanado con muchas cosas como los tiempos que vivimos hoy. Donde haya tantos inventos para que seamos más gandules, ¿verdad? Y a la vez, donde haya tantas cosas por hacer que estemos todo el tiempo ajetreados y haciendo cosas. Yo lo he visto, siempre lo he visto, pero ahora en este tiempo lo compartía con David. Le decía, yo no sé, pero tienes un hijo y yo no sé cuántos días te toca estar haciendo papeles, ¿verdad? Que si inscríbelo en el registro civil, que después vuelve a recoger el libro de familia, que después ve y empadrónalo en el hogar, después vete a la seguridad social, pide la baja paterna, inclúyelo en la seguridad social, después vete al centro de salud, en el centro de salud ya le dan el médico, después vete y entonces a la familia numerosa, porque tienes que incluir en la familia numerosa, y después y empiezas a hacer papeles y papeles y papeles y papeles, y uno dice, Dios mío, menos mal que te dan una baja paterna, porque si no, tienes que perder varios días de vacaciones para poder hacerlo, porque es que es una cosa, otra cosa, después que a los 5 días al médico, después que la revisión de los 15 días, después que le hicimos una prueba que no le servía, después que tienes que volver a hacer una prueba más, y al final uno dice, Dios mío, si todos los días estás para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, diga conmigo, ¿ese es el mundo en el que vivimos o no? Ajetreados, afanados, usted va a orar y le suena el teléfono, y entonces, ¿quién será? No, mire, que le llamamos de la compañía tal, que a ver si usted quiere la oferta que tenemos, y en ese momento cuando quieres tirar el teléfono, me cortas ahora para esto, ¿verdad? Uno se cansa de decirles, no me interesa, y te siguen llamando, ¿verdad? Y esto es una vida ajetreada, es una vida llena de un montón de cosas que hace que la iglesia pierda la piedad, que hace que nosotros nos acostumbremos a un mundo donde si no estás haciendo cosas, al final es como que no sirves de nada. Ay, hoy no hice nada, este día se perdió, ¿verdad? Sobre todo los hombres, cuando están de vacaciones, estamos deseando estar de vacaciones y a la semana estamos diciendo, yo ya quiero empezar a trabajar otra vez, ¿verdad? Uno las coge con muchas ganas y dice, oh, qué bien el descanso. A los 7 días ya no sabes qué hacer, ¿verdad? Ya no sabes qué hacer, te aburres, ya me he cansado, ya me duele la espalda de dormir 1 hora más, ¿verdad? Y estás deseando otra vez enganchar. ¿Por qué? Porque estamos metidos en la rueda ¿de qué? De que si no hacemos cosas, no estamos haciendo nada. ¿Usted se imagina? Si Adán y Eva hubieran pensado eso, ¿verdad? Tú sabes, pues Adán también tenía una ocupación. Adán, antes de caer en el pecado, Adán tenía que labrar el huerto. Y era antes de que cayera. El trabajo no fue una maldición. La maldición fue que con el sudor de su frente, entonces tendría que conseguir el pan. Eso fue la maldición. Que el trabajo iba a costar mucho más. Pero no, el trabajo no era ninguna maldición, sino que la tierra le iba a dar espinos y cardos. Y iba a tener que estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando para quitar lo que la tierra daba, cuando antes no era necesario. Entonces, pero usted imagínese a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué hacemos hoy? No sé. Vamos a ver el árbol grande que está allí. Nos subimos en un pájaro gigante, y volamos un poquito, ¿verdad? Te imaginas a Adán y Eva, subidos en una jirafa ahí. Venga, vámonos en la jirafa. Tenían animales para elegir, ¿verdad? Si Adán y Eva estuvieran en este tiempo, dirían, Dios mío, esta tierra en que se ha convertido. Pero mis amados, los hombres somos así, ¿o no? Si no estamos haciendo cosas, es como que no estamos haciendo nada. Y eso era lo que María
lo que María entendió, que estar a los pies de Jesús no era un día sin provecho, era un día provechoso. Dígalo conmigo, estar a los pies del Señor no era un día sin provecho, era un día provechoso. Era un día donde se aprovechaba y donde estar con el Señor era la edificación de tu espíritu. Y en el fondo, amados, necesitamos ser edificados. Amén. Y necesitamos estar con Dios porque somos uno con Dios. Amén. Puse aquí, el Señor aprobó a María. Por lo tanto, escoger la piedad es saber escoger el camino de la aprobación de Jesús. Escoger la piedad es saber escoger el camino donde Jesús te va a defender. Nunca Dios no defenderá a alguien que es piadoso. Amén. Puse aquí, hay dos partes a la hora de relacionarnos con Dios: el servicio y la devoción. Marta dejó la devoción y entró en el afán y la turbación, por lo tanto, dejó la mejor parte. Puse aquí, la piedad produce una reacción en el religioso, pero la aprobación por el glorioso. Y el religioso es afectado por la piedad y produce una reacción, pero recibe la aprobación de nuestro Dios, que es el glorioso. Amén. Así que cuando nosotros vivimos una vida piadosa, es inentendible para el que vive una vida religiosa, como le pasó a los discípulos. Se podía haber vendido, qué desperdicio, ¿verdad? Como decíamos la semana pasada, qué desperdicio, un culto que dure 3 horas. Pues ¿qué harán ahí? ¿Verdad? ¿Qué se hará ahí para que estén ahí 3 horas? Ya tienen que hacer algo ahí para que se entretengan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se entiende lo que representa ese estar con Dios. Y eso tenemos que aprenderlo como hijos de Dios, que como hijos de Dios tenemos que estar con Dios. Amén. No solamente en las cosas de Dios, sino tenemos que estar con Dios y en las cosas de Dios, las dos cosas. Amén. Por eso, amados, tiene que haber devoción y servicio, pero no un servicio separado de la devoción. Amén. Porque podremos encontrarnos haciendo muchas cosas y esas cosas al final pierdan el sentido de por qué realmente se están haciendo. Entonces la devoción lo que hace es, de alguna manera, ¿cómo te diría?, anclarte en el verdadero sentido de por qué estamos obrando o estamos haciendo. Amén. Pues aquí María no necesitaba exaltar su piedad o devoción, porque Jesús mismo se iba a encargar de exaltarla. Tú sabes que al final Dios es un Dios que exalta a aquel que es devoto. Tú no necesitas decir que oras mucho, ni necesitas decir que estás mucho tiempo adorando, ni necesitas decir que pasas mucho tiempo con Dios. Eso tú no necesitas decirlo. El Señor ya se encarga de que eso se vea, de que eso se manifieste, de que eso pueda ser visto. El Señor me traía a la memoria cuando me preparaba esto a la vida de Job, cómo llamó al diablo el Señor, y Dios llama al diablo y le dice: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo le dice? ¿Lo has visto a mi siervo Job? ¿Que no hay otro como él? ¿Que no hay otro que sea justo como él? ¿Que no hay otro que sea como él es? Y el diablo dice: wow, tú es que este es así porque tú lo tienes guardado. Pero cómo Dios se encargó de exaltar la piedad que manifestaba este hombre Job. Él no necesitaba exaltarse a sí mismo, sino que Dios iba a exaltar a aquellos que son piadosos. Diga conmigo: Dios exalta, Dios defiende a la piedad, por lo tanto defiende al piadoso. ¿Entiende lo que le quiero decir?
Él se encarga de defender al piadoso, se encarga de exaltarlo. Puse aquí, Jesús cayó cuando le acusaban a él por su piedad, pero no dudó en defender la piedad de los suyos. Cuando él era atacado porque era piadoso, él se callaba, porque sabía que Dios lo iba a exaltar. Pero él no dudó en defender y en exaltar la piedad de aquellos que eran atacados por causa de eso, de esa piedad. ¿Entienden? Entonces Dios es un Dios defensor de los piadosos. Por eso la Biblia enseña que Dios no deja a uno de sus justos mendigar pan, ni a su familia, ni a su generación. Porque Dios es fiel. Porque cuando Él ve corazones que se entregan, que se dan, Dios es un Dios que tarde o temprano va a salir en defensa de aquel que es piadoso. Amén. Y a veces por la piedad uno tiene que sufrir. Y tiene que sufrir que no se le entienda, que no se le comprenda. O tendrá que sufrir muchas veces el tener que vivir una vida que sea distinta a la vida mundana. Pero ese precio merece la pena pagarlo. Porque en definitiva, nosotros no nos alabamos a nosotros mismos, sino que es Dios mismo el que sabe cuándo tiene que intervenir y defender a los que son suyos. Amén. Entonces el piadoso solamente se encarga de tener una vida piadosa delante de él. Eso es lo que le pasó a María. María solamente se preocupó de vivir a Dios, de vivir a Cristo, de estar cerca de Él, de tirarse a sus pies, de estar a los pies de Jesús, de darle lo mejor, de quebrantarse delante de Él. Y eso era suficiente. Esa era su vida. Y Dios se encargó, Jesús se encargó de exaltar esa piedad como un referente. Amén. Ahora, ¿ella lo hacía para ser un referente? No. Ella lo hacía porque tenía un amor genuino y verdadero por Dios, que ahí es donde está el secreto. Que cuando alguien tiene un amor verdadero y genuino con Dios, quiere estar con Él. Amén. Me mira así con cara rara, pero es la realidad. Cuando alguien quiere estar con Dios, ¿verdad? Y ama a Dios, quiere estar con el Señor, ¿o no? Y quiere estar con Él. ¿O no? Yo le digo a mi mujer, cariño, ¿cuánto te echo de menos? Me siento raro en la iglesia sin ti. Me dice, ya será menos tal. Y yo digo, no. Digo, es verdad. Me siento raro sin ti cuando vengo a la iglesia. ¿Y por qué, amados? Usted no se siente raro cuando usted, si está casado, usted no viene con su esposo o con su esposa. Debería sentirse raro, porque la mitad de usted no está. Cuando tenemos una sola persona del matrimonio, tenemos la mitad nada más, ¿verdad? Y la otra mitad tiene que echarse en falta, ¿o no? ¿Por qué, amados? Porque hay un amor, ¿verdad? Y en ese amor, uno quiere estar con la persona que ama, ¿o no? Dígame, cuando uno se cansa de estar con alguien es porque no lo ama tanto, ¿verdad? Cuando uno manifiesta indiferencia es porque, bueno, quizás no lo ama tanto. Pero cuando uno tiene esa necesidad, ¿verdad? Es porque hay un amor verdadero. No puedo vivir sin Jesús. ¿Amén? ¿O usted sí? No podemos vivir sin Jesús. ¿Amén? Entonces, necesitamos a Jesús. Por eso el que ama a Dios, el que quiere tener una devoción con el Señor, es porque ama a Dios. ¿Amén? Y lo va a buscar y va a querer estar con Él. No hay un mal mayor para el Hijo de Dios. Se lo repito, no hay un mal mayor para el Hijo de Dios que separarse de la relación con Dios. ¿Por qué? Porque en definitiva, amados, ¿cómo vamos a estar sin aquel al que amamos? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a perdurar o a persistir en una relación genuina si no estamos con aquel que nosotros anhelamos, deseamos y amamos? Dígame. Qué duro es eso, ¿verdad? Lo compartíamos ayer y estábamos compartiendo qué duro tiene que ser. Y pensábamos en personas con unos hermanos de la congregación y pensábamos y decíamos qué duro tiene que ser cuando Dios se lleva a un esposo, por ejemplo, ¿verdad? A una esposa, lo mismo da.
Y qué difícil tiene que ser poder después asimilar que tú tengas que vivir una vida sin esa persona con la cual tú has convivido, con la cual tú amas, ¿verdad? O sea, es duro, ¿verdad? Luego afrontar la vida. Claro, Dios te ayuda, es evidente que el Señor lo hace y el Señor pues te consuela y llegará el momento, el tiempo en el cual pues al final te refugias en el Señor y eso es la evidencia de que la esperanza que tenemos como hijos de Dios, que no como el mundo que no tiene esperanza. Aunque la esperanza del mundo es buscarse otro, ¿no? Pero nosotros que tenemos la esperanza de satisfacer nuestra vida en el Señor, pues el Señor nos ayuda. Pero qué difícil tiene que ser eso, ¿verdad? Ahora usted imagínese en el matrimonio entre Dios y la iglesia, entre Jesús y la iglesia. Usted imagínese que nosotros, que somos la iglesia del Señor, ¿cómo nosotros vamos a poder vivir sin nuestro Señor, sin nuestro esposo? Dígame. Usted mírelo en la forma natural, si no hay un sufrimiento o no. Ahora mírelo también de la forma espiritual. ¿Cómo Dios o cómo el Señor no va a anhelar a su amada esposa? ¿Cómo el Señor no va a anhelar estar con nosotros? Usted mírelo desde ese punto de vista y desde el punto de vista, amados, de una relación. Lo natural representa también muchas veces lo espiritual y está representado en lo espiritual. La relación entre el hombre y la mujer es una tipología entre Cristo y la iglesia. La misma Biblia lo enseña. Entonces, amados, ¿cómo nosotros vamos a poder vivir sin una vida piadosa, sin una vida de devoción? No se puede. Necesitamos, amados, vivir una vida en Dios, con Dios. Porque a veces se vive una vida en Dios sin Dios. Se hace todo lo que se hace como cristianos. Servimos como cristianos, nos congregamos como cristianos, levantamos las manos como cristianos, ¿verdad? Cantamos las canciones porque nos las sabemos como cristianos. Pero eso no garantiza, amados, que nosotros lleguemos a ser verdaderamente hijos de Dios. Entonces necesitamos vivir nuestra vida, amados, en Dios, diga conmigo, y con Dios. Porque si la vivimos separados de Dios, entonces, amados, nada podemos hacer. Él es la vid, nosotros los pámpanos, y separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Entonces, ¿se puede hacer todo lo que es de Dios separado de Dios? Sí. ¿Un inconverso puede hacer todo lo que hace un cristiano? Sí. ¿Puede servir? ¿Puede hacer todo? ¿Puede venir y limpiar la iglesia? ¿O no? ¿Un inconverso puede venir y ayudarnos en cualquier área que tenga experiencia? ¿Lo puede hacer? Lo puede hacer, ¿o no? Y es inconverso. Y puede hacer las cosas de Dios sin Dios. Diga conmigo, pero los hijos de Dios verdaderos no podemos hacer eso. No podemos separar a Dios de todo lo que hagamos. Por eso es tan importante, amados, la devoción dentro de la casa de Dios. Por eso es tan importante lo genuino, lo verdadero dentro de la casa de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, no podemos entrar en los afanes dejando a un lado la vida de Dios. Amén. La piedad. Muy bien. Yo puse aquí algunas representaciones entre Marta y María. Amén. Y puse aquí, Marta representa la actitud del antiguo pacto, que eres aprobado por lo que haces, mientras que María representa la actitud del nuevo pacto, que es el derramamiento y la entrega genuina. Amén. Te lo repito, Marta representa la actitud del antiguo pacto, que es acciones para ser aprobado, mientras que María representa el nuevo pacto, porque somos aprobados, entonces nos derramamos. Amén. Amén. Muy bien, dígame el amén y así sé si lo han entendido. Si no me lo dice, es porque no lo han entendido. Amén. O porque no me expresé bien. Marta representa acciones, mientras que María representa vida. Marta necesita hacer para entender la aprobación. María manifiesta una actitud de gracia, esperando solamente, o sea, dándose solamente porque ya fue aprobada.
Puse aquí, Marta hizo cosas que tenían valor, pero María hizo cosas que tenían corazón. En otras palabras, el antiguo pacto y el nuevo pacto pueden estar en nosotros. Si hago cosas, soy aprobado. Y si no hago, no soy aprobado. Diga conmigo, eso es el cumplimiento de un ritual en el antiguo pacto. Ahora, en el nuevo pacto, porque he sido aprobado en Cristo Jesús, es que yo llevo una vida de derramamiento delante de Él. Y entonces eso me mueve a obrar y actuar para Dios. Son dos cosas distintas. Ahora el motor no es externo, el motor es interno. Es la transformación de un corazón que me lleva a actuar y a obrar para Dios. El piadoso es escogido de forma preferente para estar cerca de Él. Amén. Vamos juntos a Salmos. Este lo estuvimos viendo este jueves, no, el anterior, cuando estábamos orando. Y compartimos un poco sobre la piedad. Y vimos el Salmo 4. Desde el versículo 1. Y dice así, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y dice, hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Fíjate cómo está hablando a aquellos que se burlaban de la piedad que David tenía. Y estaban burlándose, por eso dice, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Verdad? O sea, estaban haciendo de la piedad una infamia y estaban atacando a David por la piedad que tenía. Y entonces dice el versículo 3, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. En otras palabras, la preferencia de Dios está en el piadoso. Y Dios ha escogido al piadoso para Él mismo. Dice, Jehová oirá cuando yo a Él clamare. En otras palabras, yo voy a tener preferencia por causa de que soy piadoso. Y como hablamos el jueves, le da una preferencia. David sabe y conoce a Dios y sabe que el piadoso tiene una preferencia para Dios. Y que cuando él clamase, Dios lo iba a oír, iba a escuchar su clamor, iba a responder a su causa por causa de, valga la redundancia, por causa de que era piadoso. Y que su piedad iba a hacer que Dios le respondiera. En otras palabras, Dios no se podía de alguna manera contener al ver a un piadoso que estaba clamando a Él. Está diciendo, oh hijos de los hombres, ¿hasta cuándo vais a volver como dice, hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Porque para David era una honra ser un piadoso. Pero los que no entendían eso, lo que hacían era meterse con David para tergiversar lo que él era y hacer de la piedad algo vano. Diga conmigo, ¿no es el mundo hoy así? ¿El mundo no se ríe de la piedad? ¿El mundo no se ríe del piadoso? ¿El mundo no se ríe del que ora? El mundo, vaya usted a un restaurante a comer, a Burger King, a cualquier sitio, y usted póngase a orar por los alimentos. Cuando usted abre así los ojos, tiene todos los que están alrededor así mirándole. Pero es que tienes un camarero, una camarera que viene y ni siquiera tiene respeto porque estás orando. Y conforme estás ahí orando y viene, señores, que ya tengo aquí lo que les estoy trayendo, señores. ¿O no? Venga, ¿dónde dejo esto? Y tú estás orando ahí y estás, ¿dónde dejo esto? Y te quedas, ¿verdad o no? Diga conmigo, porque hay una falta de reverencia. Claro, en otros países a lo mejor no, pero aquí sí. Y hay una falta de reverencia, amados. Hay una, la piedad es vista como algo tan, ¿cómo decir? Algo tan débil. Para el mundo el piadoso es un débil, un inservible.
Pero Dios escogió a lo vil y lo menospreciado para avergonzar al fuerte. Usted no sé si está entendiendo esta palabra. Dios usó al vil, al pequeño, para avergonzar a los fuertes, a los sabios. Amén. Por lo tanto, amados, la piedad tiene más fuerza y más poder que toda la fuerza de los hombres juntos. Porque la piedad llama a Dios a que Dios pueda obrar y pueda actuar. Por eso, amados, cada vez que Dios vio a una mujer, cada vez que Dios vio a una persona, cada vez que Jesús en la Biblia ve a una persona que es reverente, que es piadosa, se pone en pie y la defiende y sale en defensa de su piedad. Entonces el piadoso no es el más débil, el piadoso es el más fuerte porque tiene a Dios a su favor. Y como tiene a Dios a su favor, él mismo es débil en sí mismo, pero está obrando por medio de su piedad, está obrando aquel que es el todo, que es el poderoso, que es el grande, que es el sublime, que es el que se pone de pie para defender a aquellos que le sirven de verdad, que le adoran de verdad, que se entregan de verdad. Amén. Por tanto, la piedad no es una vergüenza. La piedad es el arma más poderosa que el ser humano tiene, que los hijos de Dios tienen. Cuando tú estás quieto delante de Dios esperando en el Señor, amados, eres más fuerte que cada vez que tú corres a intentar solucionar el problema con tus propias fuerzas. Pero eso el hombre no lo hemos entendido. Muchas veces el Señor dice en su palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y el hombre dice, ¿cómo vas a estar quieto? Si estando quieto no haces nada, y si no haces nada nunca pasa nada, y Dios no te bendice si tú no eres diligente en hacer, en hacer, en hacer, en hacer. Sí, hay muchas veces que Dios te bendice por hacer, pero hay muchas veces que Dios te bendice solamente por apostar por la piedad. ¿Entienden? Gloria a Dios. El más fuerte no es el que más hace, el más fuerte es el que más se somete a los pies de Jesús. Ese es el más fuerte. Porque en definitiva, él no va a tener que pelear. Yo no veo nunca a María peleando con Marta. Yo no veo a María justificando su piedad con Marta. Ni veo a María justificando su piedad con los discípulos. Diga conmigo, Jesús ya se encargó de hacer eso. No tuvo que hacerlo ella. Ella nos dijo, pues ¿sabes qué? Que tú mucho haces, pero nunca te veo con el Señor. Y tú sí, mucho haces, pero poca oración. Ella no tuvo que decir nada. Ella simplemente hizo lo que tenía que hacer y el Señor se encargó de defender. Amén. Amén. El Señor se encargó de defender a esa mujer. Y aquí David sabía que Dios iba a actuar. ¿Acaso no sabéis que Jehová ha escogido el piadoso para él? Y si lo ha escogido para él, ¿verdad? Usted imagínese, además que usted tiene un niño pequeñito ahí. Y usted ve que vienen 4 o 5 más a pegarle, ¿verdad? Usted coge el niño y hace así. Y se pone así, ¿verdad o no? Diga conmigo, así hace Dios con el piadoso. Así hace Dios con el piadoso. Él no le dice, hijo, te voy a dar la fuerza para que las pegues. Pero algunos cristianos quieren eso. Señor, dame la fuerza de Sansón para darle palos a los que se meten conmigo. Pero el Señor dice, espérate, no, tranquilo. Y Él se pone ahí, ¿verdad? Jehová ha escogido el piadoso para Él. Diga conmigo, hay una preferencia de Dios. Y es el piadoso. Amén. No sé si entienden el espíritu de esta palabra. Es el piadoso. Puse aquí. Cuando Jehová guarda al piadoso, atento a esto. Cuando Jehová guarda al piadoso, guarda su gloria, porque el piadoso es celoso de darle a Dios la adoración que le corresponde. Entonces, cuando Jehová Dios está guardando al piadoso, está guardando algo más que una simple vida. Está guardando también su propia gloria, porque sabe que esa persona en todo lo que hace está glorificando a Dios.
y en su adoración está glorificando a Dios. Por eso, conservando al piadoso, él conserva su gloria, porque el piadoso se va a encargar de adorar a Dios de todo corazón. Amén. Y de darle la gloria a Dios. Por tanto, la preservación de los piadosos es la preservación de su gloria también en medio de la tierra. Amén. Por eso él defiende al piadoso. Porque no piadosos ya hay muchos, pero piadosos no hay tantos. Amén. Pues aquí, cuidando a María, también cuidaba de su adoración. Como cuidar al piadoso es preservar su gloria. Amén. Dios no dejó que María, ¿están aquí conmigo? Dios no dejó que María fuera dañada por los hombres. Se lo repito. Dios, Jesús, no dejó que María fuera dañada por los hombres. Porque si ella hubiera sido dañada por Marta, no le hubiera derramado después el perfume a los pies de Jesús, porque hubiera sido afectada al haber sido dañada por los hombres. Pero cuando él defendió a María, lo que estaba haciendo era guardar el corazón de María para que María pudiera seguir siendo una ofrenda agradable delante de Dios. ¿Entienden? Por eso Dios es un defensor del piadoso. Porque Dios no va a permitir que los hombres puedan dañar la piedad de las vidas que genuinamente se acercan a Dios para hacer una ofrenda para Dios. Para que no se dañen y sigan siendo una ofrenda agradable delante de Dios. Amén. Por eso María, al ser defendida, Dios estaba guardándose una adoradora para él. Si hubiera sido dañada, usted imagínese si Jesús le hace caso a Marta y le dice, sí, claro, es cierto, ¿para qué estás tanto ahí? Venga, ayúdale a tu hermana. Pues posiblemente, amados, María no le hubiera dado más ofrendas al Señor como le dio. ¿Entienden? Pero el Señor estaba cuidando el corazón de una adoradora. Así Dios quiere cuidar nuestros corazones, para que no seamos dañados en nuestra ofrenda, para que no seamos dañados en nuestra adoración, para que no seamos dañados en nuestro corazón. Dios quiere conservar nuestros corazones. Él va a salir en tu defensa. No te amedrentes por ser un piadoso, porque Él va a salir en defensa del piadoso siempre. Amén. Y cuidando a María estaba cuidando su gloria. Por eso cuando Dios te cuida a ti, está cuidando su gloria, porque tú lo glorificas. Porque tú tienes un corazón genuino para Dios, porque tú le quieres dar a Dios una adoración genuina. Entonces cuando Dios ve eso, Dios cuida eso, no se puede perder eso tan genuino en esta vida. Yo tengo que intervenir para defenderla, para que no me desorienten aquellos que me están dando la ofrenda y dejen de hacerlo tan genuinamente como lo están haciendo. ¿Amén? ¿Usted está entendiendo o no? Dios quiere que seamos cuidados. Y Él es el primero que se encarga en que la piedad sea cuidada. Amén. Los piadosos son oídos por Dios. Gloria a Dios. Vamos al libro de Juan, que vamos a terminar con este texto. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. El versículo 1 en adelante. Dice 6 días. ¿Lo tenemos para ir juntos? Juan 12. Dice 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, ya que no había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote,
hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Muy bien. Fíjate que este es el mismo capítulo que leímos la semana pasada, pero relatado en el Evangelio de Juan, y nos da unos detalles que no vimos en la semana pasada. Y nos da los detalles de que en esa casa también se encontraban Marta y María, se encontraban ambas en ese mismo lugar. En el otro texto nos habla de la casa de Simón, o sea, nos habla de unas características, y ahora en esa casa de Simón, aquí dice que estaba también Lázaro, y estaba Marta, que estaba sirviendo, y también estaba María, ¿verdad? Y usted se da cuenta de que este relato, que está muy cerca de la muerte de Jesús, muy cerca de que Él vaya a la cruz, volvemos a ver que en este mismo episodio las actitudes de las dos siguen siendo las mismas. Fíjate que Marta ya había sido, de alguna manera, el Señor le había hablado y le ha dicho, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María la ha escogido, la cual no le será quitada esa parte. Y aquí vemos que unos días antes de que Jesús sea entregado, significa que el episodio de Marta y María anteriormente fue antes que que está a punto de Jesús ir a la cruz. Entonces, ella ya había sido advertida, de alguna manera, por el Señor, y le había dicho, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Pero aquí la vemos que dice, y le hicieron allí en el versículo 2 una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Y entonces María, diga conmigo, otra vez vemos las dos actitudes, ¿verdad? Marta afanada ¿en qué? En servir la mesa. Pero María entregada como siempre para darle al Señor la mejor adoración. Así que aquí vemos, amados, que nuevamente de las dos actitudes Dios vuelve a probar la actitud piadosa. Puse aquí, Marta también estaba en la casa de Jesús cuando Jesús aprobó la actitud de María. Por lo tanto, Marta fue testigo 2 veces de la aprobación de Jesús hacia aquellos que eran piadosos. En otras palabras, hacia la vida de María, que era piadosa, ¿verdad? La adoración del piadoso pone de manifiesto el corazón y en ocasiones la intención. Y así Judas, cuando vio la actitud del piadoso, puso de manifiesto el corazón de aquel que no tenía un corazón de adoración y de ser un adorador. Diga conmigo, la adoración no solamente mueve el corazón de Dios, sino también saca las intenciones de aquellos que están observando y viendo al piadoso. Usted quiere saber cómo es el corazón de alguien, expóngalo a una vida piadosa y usted verá si en ese corazón todavía necesita ser pulido o tocado en la adoración. Amén. Cuando usted ve que alguien corre al altar y se derrumba y se tira y empieza a llorar, su corazón va a empezar a decirle, wow, gloria a Dios, bendita adoración que esta mujer o este hombre le está dando al Señor. O va a decir, oh, madre mía, no tiene vergüenza, se vaya al frente, mira lo que hace. ¿Entiende? Oh, mira, esta persona que va y le ayuda a tal persona en su casa, todos los días yendo allí a la casa, pues qué pérdida de tiempo, pues también él tiene su casa, pues en lo suyo también puede ocuparse, pues, ¿entienden? O está diciendo, wow, gloria a Dios, mire el hermano cómo va y le da una ofrenda al otro hermano y le ayuda en su necesidad. Diga conmigo, la piedad pone de manifiesto el corazón. Diga conmigo, manifiesta el corazón y pone de manifiesto el corazón. Amén. Pone de manifiesto el corazón.
usted se dará cuenta que cuando alguien hace algo fuera de lo común y espiritual, siempre algo sucede. Siempre algo sucede. O hay alguien que dice que es exagerado, o hay alguien que dice gloria a Dios por lo que está sucediendo. ¿Están aquí conmigo? Ahora mismo algunos están diciendo que el pastor termine ya. Y otros están diciendo que siga, que siga. Y otros ni siquiera lo están pensando. Otros están diciendo que termine, que termine. Y otros están diciendo nada, simplemente escuchando la palabra. Y otros que siga. Diga conmigo, la piedad siempre pone de manifiesto el corazón. Nos reímos, es una broma. Pero nos reímos porque es cierto, amados, ¿verdad? Le dice el marido a la mujer, esta mujer tanto orando, ¿verdad? Tanto orar, ¿eh? Tanto orar. Pues es que la piedad es lo que, amados, es la parte que no nos va a ser quitada. Es lo eterno en nosotros, que eso nadie nos lo va a poder robar. Amén. Así que vivamos una vida piadosa. Amén. Pues aquí la adoración de María debía de haber sido un motivo de gozo que se convirtió en juicio. Y lamentablemente hoy vemos eso. Que lo que debe de ser un gozo, y debemos de gozarnos de ver personas dadas, entregadas, adorando, dándose al Señor y sirviendo de corazón al Señor, se convierte muchas veces en juicio. Lo valoramos poco y convertimos en juicio la adoración de los piadosos. Y lamentablemente, amados, juzgamos la adoración. Y juzgamos, y algo que debe de ser un motivo de gozo entre todos, y que todos deberíamos de anhelar, desear, y decir, Señor, debería de ser así, que tuviéramos cultos, amados, que el Espíritu Santo viniera, y estuviéramos 5 horas y mirásemos al río y decir, wow, ya han pasado 5 horas. Y eso debería de ser un motivo de gozo, y muchas veces se convierte en un juicio, porque tanto tiempo se van sin comer, allí los maltratan, hacen que pasen hambre los niños y no sé cuántas, ¿no? Como Judas, se tenía que haber vendido y haberle dado eso a los pobres. Y dice, pero es que Judas no estaba pensando en los pobres. Judas estaba pensando, ¿sabes en qué? En agenciarse el dinero. Y a veces, amados, el que está diciendo, oh, tan largo, los niños que tienen hambre, el que tiene hambre es él. Y entonces, como es el que tiene hambre, ya todos tienen hambre. Ay, Señor, lo digo de broma, pero son las cosas, amados, que nacen a veces. Porque somos seres humanos, ¿verdad? Y somos seres humanos y eso está ahí. Pero cuando nosotros valoramos la piedad, cuando nosotros vivimos la piedad, cuando nosotros valoramos de verdad el estar con Dios, todas las demás cosas pasan en un segundo plano. Amén. ¿Qué vergüenza le dio a María? Ninguna. Amado, ¿sabes quién tenía que estar? ¿Sabes quién tenía que estar a los pies de Jesús? Lázaro. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo sacó de la tumba. Porque lo había resucitado. Porque estaba muerto desde hacía 4 días. Y el Señor lo sacó. Y estaba podrido y olía. Y dejó de estar podrido y estaba sentado a la mesa con él, participando con él. Él tenía que estar ahí a los pies. Él tenía que ser el principal adorador. Estuvo sentado a la mesa con él, pero debería de haber dicho, y Lázaro estaba adorando a Dios por causa de que Jesús lo había sacado de la tumba. Él era el que debería de estar adorando. Le digo, aquí hay muchos que Dios nos ha sacado de la tumba, de la muerte y de la oscuridad, de la tumba en nuestras vidas, de la mortandad. Estamos sentados con Él a la mesa, ¿verdad? Porque estamos sentados a la mesa con Él. ¿Y sabes cómo debemos de estar? A los pies. Porque tenemos que ser el objeto de adoración, o sea, tenemos que ser los adoradores más grandes del mundo por haber recibido tanta misericordia de parte de Dios. Amén. Así que Dios nos ayude
Amén. Pues aquí una sola mujer con un corazón piadoso llenó la casa de un aroma y de un perfume. Imagínate si todos hubieran hecho lo mismo. Si una sola adoración genuina dio un perfume que llenó toda la casa, imagínense, amados, lo que hubiera sido si todos los que estaban ahí se hubieran derramado de corazón delante del Señor. Así sucedió en el libro de los Hechos. Todos estaban unánimes juntos y el Señor descendió, porque estaban en unidad y se llenó la casa de la presencia de Dios. Así que, amados, necesitamos entender, valorar, apreciar la devoción. Amén. Debemos apreciar la devoción, apreciar lo que es la piedad, porque el Señor sale en defensa de sus piadosos. Amén. Hasta aquí lo vamos a dejar. Tengo algún texto más, pero la enseñanza ya está hecha, ya está dada. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, traigo esta palabra delante de ti, Señor, y te pido que, Dios mío, pueda ser de edificación para tu iglesia, que los acerque a ti, Señor. Para nada tú sabes que yo estoy en contra de obrar, al contrario. Yo siempre predico del compromiso, de la entrega, del servicio. Tú sabes, Padre, que yo no estoy en contra de hacer, para nada, Señor. Pero sí de no perder, Señor, el espíritu, Señor, y la devoción en todas las cosas que hagamos. Por eso la devoción, Padre, es la parte fundamental que sostiene el resto. Ayúdanos, Señor, a que seamos una casa piadosa, un pueblo piadoso, una iglesia piadosa, Señor, que te busca, que no tiene, Señor Jesucristo, ningún otro afán sino el estar contigo. Y que todo lo que hagamos, Señor Jesucristo, te honre. Cuidando tus piadosos, cuidas tu gloria, Señor, porque el piadoso se encarga, Señor, de darte una adoración genuina, Señor, y de glorificarte a ti, Señor. Por eso tú guardas a tus piadosos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.